el paciente con el coronavirus no es nuestro paciente típico. Vayamos pensando en que muchas veces vemos un paciente después de un derrame cerebral, pongamos que sea hemorrágico, tenemos más o menos una idea de cómo esperamos que ese paciente vaya progresando después que hacemos nuestra evaluación. Eh, con los pacientes con coronavirus no ha sido así. En marzo y abril, cuando empezamos, cuando estuvo la pandemia en todo su apogeo acá en el noreste de Estados Unidos, pensábamos que la gente mayor de 60 o 65 años iba a ser más afectada, pero honestamente ya para abril estábamos viendo pacientes de 29 años de edad, 35 años de edad, 40 años de edad, presentando los mismos rasgos que veíamos en los pacientes mayores. Así es que la edad no era un factor, no fue un factor grande, ni tampoco el historial médico. A menos, lo que sí notamos, y esto se está estudiando y ha habido alguna información que ha salido de Italia por las experiencias de ellos, que fue anterior a la de Estados Unidos, en los pacientes con un historial de problemas respiratorios, de la vía respiratoria, entonces ahí sí que vemos otros cambios. Lo otro importante en pensar es qué es lo que hace este virus, ¿verdad? ¿Cómo es que este virus impacta al paciente? Y eso, pues, hay unas cuantas hipótesis de qué es lo que está pasando. Lo que sí puedo compartir es que en varias conversaciones con algunos de nuestros neumólogos y terapeutas respiratorios en el hospital, hablamos sobre el que la sangre del paciente con el COVID es diferente, es una sangre más espesa. Y ahí entonces puede ser que eso es lo que causa entonces el alto riesgo a un derrame cerebral, problemas de los riñones, problemas del corazón, al la sangre estar más espesa. Esa es una de las hipótesis. Lo otro que ha sido interesante con esta población ha sido el que aún con la maquinaria a un nivel altísimo para proveer ventilación, los pacientes no siempre están recibiendo el oxígeno que tienen que recibir. Así que piensen, les doy esos dos pedacitos de información para que vayan pensando en eso según hablamos de lo que hemos ido aprendiendo sobre los pacientes infectados con el coronavirus. Sobre las precauciones, también les diré en el hospital, para nosotros las primeras 2 semanas de marzo fueron bastante difíciles porque no estábamos seguros qué necesitábamos usar para protegernos. Definitivamente ahí fue saliendo más información, como ya ustedes saben, algo de Italia, algo de los centros de desórdenes de infección acá en Estados Unidos. Entonces, pues más o menos los pacientes estaban entonces aislados y se les puso donde habían precauciones de contacto, o sea, que tenemos que usar guantes, ¿no? De droplet o de gotas, porque sabemos que el virus se transmite por las gotas que producimos en el aire. ¿Ok? Como sabemos, como fonoaudiólogos, sabemos que producimos moléculas de saliva cuando hablamos. Así es que también pasa cuando uno destornuda, también pasa cuando el paciente tose. Así es que eso sale al aire. La pregunta que aún queda es cuánto tiempo está en el aire. ¿Está en el aire 6 horas? ¿Está en el aire 9 horas? ¿Está en el aire todo un día? Y lo interesante ahí fue la cantidad de unidades de cuidado intensivo que el hospital tuvo que abrir en áreas donde normalmente no era de cuidado intensivo. Por ejemplo, en nuestro hospital se cerraron las salas de operaciones y las salas de operaciones eran cuidado intensivo y muchas otras áreas así en el hospital que de momento eran nuevas unidades de cuidado intensivo.
Así es que lo otro, y acá la Asociación Americana de Otorrinolaringología, basado en una data que obtuvieron de Italia, ya para la primera semana de marzo compartieron el hacer la endoscopía, por ejemplo, era lo que se llama un aerosol generating procedure, o sea, un procedimiento donde se produce un aerosol. ¿Okay? Así es que entonces las moléculas de la saliva o de las secreciones pues pueden estar ya más tiempo en el aire. Por tanto, los otorinos dejaron de hacer endoscopías, nosotros dejamos de hacer endoscopías, pero todavía se producen esas moléculas y salen al aire cuando se está succionando al paciente, los pacientes con traqueostomías y los pacientes con diferentes sistemas para poder respirar, el CPAP, el BiPAP. Esa asistencia, si ustedes piensan, la máscara tiene espacio para el aire expirado y de eso hablaremos un poquito más en unas cuantas láminas. En el caso nuestro, tuvimos que educar a nuestra administración en el hospital sobre el hacer nuestro examen del mecanismo oral, nuestro examen de los nervios craneales, cuando le damos a un paciente bolos para hacer nuestra evaluación, de que eso también era un procedimiento que producía o tenía el potencial de producir el aerosol o las moléculas, ¿no? De saliva o de secreciones en el aire, porque el paciente puede toser. Entonces ahí se produce. O sea que teníamos que nosotros estar protegidos y teníamos que estar seguros de que protegíamos al paciente. Así es que la pregunta entonces es, ¿qué usamos para protegernos? ¿Verdad? La realidad es que todo este concepto de precauciones universales comenzó, y claro, ya yo soy, no voy a decir que soy viejo, voy a decir que soy maduro. Ya como soy más maduro, pues yo me acuerdo que en los 80, en los años 80, cuando hubo la pandemia del SIDA, y empezamos a conocer el VIH, etcétera, ahí fue que entonces se formalizaron estas precauciones universales que ahora usamos con todo paciente, ¿no? El usar los guantes, el cambiarnos de guantes entre pacientes, etcétera. Así es que, pero con eso también se desarrollaron protocolos sobre qué equipo necesita uno para protegerse en diferentes casos basado en diferentes enfermedades o diferentes infecciones y cómo disponer de ese equipo, etcétera. Así es que ahí a la izquierda en la lámina ven que lo que más o menos hemos estado haciendo ya de costumbre. Ahora llega el coronavirus y entonces está el paciente, hay precauciones de contacto, hay precauciones de aire, hay precauciones de droplet o de las gotas, las moléculas de saliva o de secreciones en el aire. Entonces, ¿qué necesitamos para protegernos? Y ahí eso fue evolucionando. Eso nos tomó, yo diría, fácil otras 2 semanas, más había escasez de lo que necesitábamos. Entonces, básicamente ahora, no creo que, bueno, sé que no se ha dicho formalmente esto es lo que hay que usar, pero la mayoría de los clínicos en el hospital, sea médico, enfermera, fonodiólogo, terapista respiratorio, el equipo que entra a limpiar, etcétera, sabemos que hay que usar, obviamente, pues, la batola de papel encima de nuestra batola regular o de nuestro uniforme. Obviamente guantes para proteger las manos. No todo el mundo está poniéndose las botitas de papel cada vez que entran a la habitación, etcétera. Nosotros nunca lo hicimos en nuestro hospital, pero sé que hay sitios donde lo están haciendo.
También ya para abril había preocupación de que el virus se pegaba al cabello, entonces hay gente que empezó a usar protección para el cabello. Yo como no tengo mucho, no me preocupé mucho, pero otros de los fonos en mi equipo sí estaban usando la gorrita. Sobre las vías, para proteger la vía respiratoria, pues estábamos usando la mascarilla, la N95, que es la que protege más y es la que se usa con infecciones bastante poderosas. Pero como no habían suficientes mascarillas N95, a veces estábamos usando la misma mascarilla por una semana. Y viendo pacientes todos los días, pero la cubríamos entonces con la mascarilla regular, eh, que esa entonces sí la podíamos cambiar y de esa había más disponibles. En algunos centros empezaron a usar lo que se llama el PAPR, el PAPR, que es esta foto que ven en la parte baja de la pantalla. Imagínense ustedes estar metido en eso todo el día, viendo 11, 12, 13 pacientes uno después de otro. Pero hay colegas que sí estuvieron usando eso. Ese básicamente capta el aire y va recirculando, va circulando el aire de otra manera. Entonces, nosotros con la N95 y la mascarilla regular estuvimos bien. Como ven, básicamente esta es la N95, entonces teníamos esta encima de la N95. Pero también teníamos para proteger entonces la cara y los ojos, ¿verdad? Porque también eso ha sido preocupación de que el virus, si está en el aire, puede fácilmente entrar a las secreciones de nuestros ojos. Pues en algunos sitios empezaron a usar los lentes grandes plásticos, o si no, la máscara esta que usa la gente que trabaja soldando. Eh, y esas también las estábamos usando por lo menos todo el día y se limpiaba entre un paciente y otro. Así es que hemos estado funcionando acá ahora mismo. Pero lo más importante es hay que seguir las regulaciones de nuestro hospital o de nuestro centro de salud donde estemos trabajando. Un pedacito que fue parte del choque nuestro y por lo menos en nuestro equipo, pues nos comunicamos bien y estábamos tratando, y yo como director, pues por lo menos cada 2 o 3 días nos reuníamos por Zoom para ver qué estábamos viendo, compartir los pacientes que estábamos viendo. Eh, pero lo que nos empezó a chocar, y claro, también estábamos en cuarentena, así que nuestra vida personal también estaba hecha un reguero, porque estábamos de cuarentena acá en la ciudad. Pero estábamos empezando a reaccionar a los pacientes, al aislamiento que sienten los pacientes. Obviamente por meses no tuvimos visitas en el hospital, así es que un paciente que está enfermo no le puede aguantar la mano a su ser querido, no puede sentir el abrazo de un ser querido. Habían más tabletas y teléfonos disponibles y entonces las enfermeras o los enfermeros estaban usando FaceTime con los pacientes y sus familias. Eh, el otro miedo, imagínense alguien que no entiende la anatomía y la fisiología como la entendemos nosotros, ahí tirado en una cama, con problemas respirando, todo el mundo que entra al cuarto, entonces es un cuarto aislado, todo el que entra al cuarto parece un astronauta. Entonces nadie se quiere acercar mucho. Eh, no hay pronóstico claro, se le pregunta al médico, bueno, ¿cómo voy a mejorar? ¿Qué esto y lo otro? No hay medicamentos comprobados. O sea, como paciente, eso es desesperante. Y empezamos, y claro, como fonoaudiólogos tendríamos a hablar más con nuestros pacientes, etcétera. Y pues hubo varias conversaciones interesantes con pacientes que estaban pasando por esto. Encima de eso, el cansancio, eh,
falta de apetito, algunos empezaron con falta de olfato, en general el miedo de que están aislados, ¿qué va a pasar? Me acuerdo, yo diría en la primera semana, fui a ver a un señor de 54 años de edad. Se veía que era un señor saludable, alto, grande, ahí tirado en la cama. Lo acababan de extubar. Estaba teniendo bastante problemas respirando. Eh, y claro, pues el muy machito se quería hacer machito y entonces pues sí, hicimos la evaluación, yo le expliqué lo que estaba haciendo, pero tan pronto le di un poco de agua, después le di un poco de puré de manzana, se le hizo difícil, los números bajaron, la oxigenación bajó, él se asustó y ahí obviamente se le veía ya en los ojos. Esa cara a mí jamás se me olvidará. Eh, eh, Ahí, para mí, eso fue una señal, Luis, no importa cuántos pacientes más tengas que ver, no importa lo cansado que estés, tienes que hablar con este señor. Él cognitivamente estaba muy bien y mira, le expliqué esto es lo que está pasando, no te preocupes, vamos a empezar con esto, vamos a ver si empiezas a coordinar y bla, bla, bla. Y ya en 2 días estaba comiendo comida regular. ¿Okay? De nuevo, otro caso de que no sabemos cuán rápido el paciente va a mejorar. Aquí quería hablar un poquito de los pacientes extubados. Primero les diré que oí la charla del licenciado Rodrigo Tobar de Chile y creo que están haciendo unas cosas bastante interesantes en Chile, especialmente en el área preventiva. Que no estamos haciendo acá en Estados Unidos. Así que me alegro que Rodrigo y su equipo están obteniendo información no solamente subjetiva, sino información objetiva para que puedan compartir con nosotros los beneficios de algunas de las medidas preventivas que ellos están llevando a cabo en cuidado intensivo. Lo primero que voy a decir del paciente extubado es no hay una regla fija. Sabemos que normalmente ya para la segunda semana de un paciente estar entubado, ese tubo endotraqueal, como sabemos, ahí está, pues no se está moviendo nada en el área de la laringe, no se está moviendo nada en términos mucho de la lengua. Entonces, ya para la segunda semana, a principios de la tercera, el equipo médico en cuidado intensivo empiezan a hablar sobre hacer una traqueostomía. Lo que vi acá en Nueva York, que estuve en contacto con colegas, no solamente dentro de nuestro sistema hospitalario, en los otros hospitales, sino en otros de los hospitales en la ciudad. No había regla fija. Habían algunos intensivistas que estaban ya hablando de traqueostomía en la semana 3. Y en otros casos habían pacientes que estaban entubados 5 o 6 semanas antes de que empezaran a hablar sobre una traqueostomía o el extubar al paciente. Okay, la meta era extubar, querían evitar la traqueostomía, pero la idea era el extubar al paciente. Entonces, ¿qué tipo de paciente estamos viendo acá? Pues en general se estaba viendo mucho el diagnóstico de Acute Respiratory Distress Syndrome, o sea, simplemente fue un problema respiratorio agudo. Ok, muy bien, pero cada paciente presentaba con síntomas diferentes. Íbamos a ver pacientes con este diagnóstico que nadie era igual y algunos estaban más despiertos que otros. Pero lo que sí quiero que nos acordemos como fonoaudiólogos, no solamente, bueno, pues se extuba al paciente, vamos a ver cómo está la deglución, acordémonos que hay 4 mecanismos que protegen la vía aérea cuando estamos tragando o durante la deglución, ¿verdad? Están las cuerdas vocales falsas o las ventriculares.
está la epiglotis y entonces todo ese sistema se eleva y se mueve anteriormente para cerrar entonces la vía aérea y que el bolo entonces entre al esófago y relajar el esfínter superior esofágico. Hay que pensar entonces en todo eso, porque al extubar al paciente, simplemente porque la voz no suena bien, la voz es solamente una parte una parte del mecanismo, ¿no? Son las cuerdas vocales, pero entonces, ¿qué pasa si el resto del sistema está trabajando bien? Así que eso es bien importante que nos acordemos cuando estamos entonces tomando decisiones clínicas con esta población de pacientes que no siguen el sistema regular de progreso. Lo otro es el impacto a la voz. Nosotros a veces nos quedábamos con la boca abierta. Habían pacientes que estuvieron entubados 5 semanas, los extuban y la voz como si nada hubiera pasado. Y nosotros, pero ¿cómo es posible? Y lo vimos en gente joven, lo vimos en gente mayor. Lo que sí vimos bastante y seguimos viendo ahora, por ejemplo, rehabilitación aguda y colegas que están en otros centros de rehabilitación fuera del hospital, es la descompensación del paciente, o sea, el poder coordinar todo otra vez y el tener la resistencia para poder hacerlo. Con esta población creo que vimos bastante de cerca el impacto de que sí, suena lindo el apnea de la deglución, dejamos de respirar para poder tragar y que el bolo pase al esófago, muy bien, pero hacer eso para toda una cena, por ejemplo, o todo el desayuno, o todo el almuerzo, es cansón. Y había pacientes que no tenían esa resistencia. Y había entonces, ¿cómo hacemos para poder ir aumentando esa resistencia y no enseguida ir pensando en una sonda que tal vez psicológicamente les va a afectar, aunque sea nasogástrica? Y por cierto, si recomiendan la sonda nasogástrica, nosotros acá le especificamos a nuestros colegas, los médicos, acá en Estados Unidos es el médico quien coloca la sonda. En Puerto Rico los enfermeros son quienes la colocan. No estoy seguro en Latinoamérica quién coloca la sonda nasogástrica, pero definitivamente que sea de un tamaño 12 o más pequeña. Para que entonces haya suficiente espacio cuando se relaja el esfínter superior esofágico para la deglución. Así podemos hacer nuestra evaluación, tal vez podemos empezar a trabajar con esta descompensación, por ejemplo, con puré de manzana 3 veces al día, mientras todavía reciben su nutrición y medicamentos vía la sonda nasogástrica. Si se usa una sonda de las grandes, tamaño 18, aún he visto tamaño 15, pero 18 tiende a ser popular porque es más fácil de insertarla. No hay suficiente espacio para que el esfínter se relaje. Entonces ese paciente va a aspirar. Así que es algo que debemos mantener presente. No, perdonen, esta lámina se supone que no estuviera ahí. Ahí vamos. Ok. Acá, sobre la respiración, ahí vimos entonces también otro cambio de cómo estamos manejando los pacientes con los problemas respiratorios. No se les se extuban, o algunos que nunca fueron entubados, pues preguntábamos, ok, pues necesitan asistencia para respirar, pero no suficiente para que se les entube. Muy bien. Entonces, ¿qué? Pues se le pone en las mascarillas esta con el BiPAP, con el CPAP, etcétera. Por supuesto, cuando están en BiPAP, por ejemplo, donde la máquina está proveyendo toda la ventilación y el paciente está exhalando, la mascarilla está sellada. Ese paciente pues no puede alimentarse por boca mientras esté usando el BiPAP.
Todos estos pacientes estaban con el oxímetro, ¿no? Para chequear la oxigenación en la sangre. Muy pendientes a eso estábamos. Lo que se empezó a usar muchísimo, porque el problema con el BiPAP y estas otras mascarillas es que todas tienen, y esta no la tiene, pero todas tienen unos cuantos rotitos a cada lado del área de la nariz. ¿Ok? Y entonces, y eso es para más o menos balancear el aire. Bueno, en los pacientes con el coronavirus, pues obviamente no queremos que esas moléculas salgan al aire ambiental. Entonces, está lo que se llama el non-rebreather mask, que es lo que vemos aquí, que parece una mascarilla regular, pero entonces en vez de tener esos rotitos acá, lo que tiene es una válvula y con un filtro, para que entonces lo que salga esté filtrado y esas moléculas con las secreciones no salgan al ambiente. Y es un sistema entonces cerrado donde tienen entonces este bolso, que es lo que vemos acá, ¿ok? Que es lo que está entonces circulando el aire, y por acá, por este tubito, es que entonces entra el oxígeno, ¿ok? Ahora, hay diferentes niveles. Y eso es lo que estábamos tratando de entender. Había pacientes que estaban a un nivel de 15 litros. Y ya 15 litros es que necesitan asistencia máxima. A ese paciente sabíamos que definitivamente no íbamos a darle nada oral para comer, porque necesitaba demasiada asistencia para respirar. Pero lo que sí vimos, y esto fue también hablando con colegas en otros hospitales acá en Nueva York y en Massachusetts, pacientes que estaban a 7 litros, a 9 litros con esta mascarilla, el non-rebreather mask, era un grupo mixto. O sea, algunos se le podía quitar la máscara por unos minutos, darles algo de comer, se le pone la máscara otra vez y mantienen su oxigenación, pueden coordinar bien y podíamos empezar a que poco a poco fueran comiendo por boca. Otros, con simplemente tocar la mascarilla y removerla, ya veíamos los números, la oxigenación bajar, aunque ambos pacientes estaban a 7, 8 o 9 litros. Así es que era como cada paciente era individual y era como un experimento. Sé que Marty Brodsky, uno de los colegas en Johns Hopkins, está mirando la data de cómo les fue a ellos allá, para ver si podemos, como decimos en Puerto Rico, dar pie con bola en entender qué es lo que estaba pasando y tal vez entender el tipo de paciente o algo así. Lo que también entonces pasaba es que al presentar un bolo por la vía oral, pacientes que fisiológicamente parecía que todo estaba muy bien, boom, les bajaba el nivel de oxigenación. Y otros, sin embargo, estaban muy bien. Así es que una variedad increíble, una variedad increíble. Quería hablar un poco sobre el estado mental o la cognición, porque eso fue algo que también empezamos a ver poco a poco. Tampoco hemos notado un patrón, y habían pacientes que con una fluctuación increíble de una hora a otra hora. Hablábamos con la enfermera, nos decía, no, el señor Rodríguez estuvo muy bien esta mañana, y hablamos de su familia, bla, bla, bla. Nosotros entrábamos a la habitación y el señor Rodríguez no podía decirnos nada que tuviera sentido, no sabía dónde estaba, no nos podía contestar preguntas simples, y luego en 2 horas estaba otra vez muy bien, ¿verdad? Otros estaban 1 o 2 días mal y 1 o 2 días bien, y así, unos cambios bastante interesantes. Yo diría esto ya para el periodo agudo, ya para cuando el paciente empiece a estabilizarse, pues ahí ya vemos entonces
qué es lo residuo, qué es lo que con qué ha quedado el paciente, que entonces podemos estar empezando a pensar en terapia, algún tratamiento para el paciente. Debido a estos patrones irregulares, estábamos pensando y hablamos con neurología, hablamos con neumología, esta sangre más espesa, o sea que el flujo sanguíneo está siendo afectado. En algunos casos había el potencial de edema cerebral, pero entonces, ¿por qué la edema cerebral? ¿Qué es lo que está pasando? Reacción a no tener suficiente oxígeno, y ahí entonces estamos viendo estos pacientes que aún recibiendo asistencia máxima respiratoria, no estaban obteniendo el oxígeno que necesitaban. Y el otro punto interesante, lo puse acá en el último punto acá en la lámina, es el reto acá era ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Es delirio o es una demencia? Había muchos pacientes que estaban comportándose como si fuera una demencia. Algunos estaban en cuidado intensivo tanto tiempo que podría ser delirio de haber estado en cuidado intensivo tanto tiempo. Preguntas otra vez que todavía no hemos podido contestar con completa certeza. Bueno, ¿qué entonces pasa con nuestras prácticas de fonoaudiología en los hospitales y cómo manejar estas situaciones y estos cambios? Primero, el reto fue el volumen. En nuestro hospital tenemos 640 camas. Ya para principios de abril llegamos a un punto que teníamos 550 camas con pacientes con COVID. O sea, el volumen, una cosa increíble. Informalmente puedo decir que de un 30 a un 35% de los pacientes admitidos al hospital con el virus necesitaban ser entubados. De esos, desafortunadamente, pues un porcentaje alto, no tengo número fijo, no sobrevivía y pues han muerto. El otro reto enorme que tuvimos fue el de nuestras decisiones clínicas. ¿Cuáles entonces serían las soluciones ahí? Bueno, la solución para lo de volumen era, yo diría, las primeras 2 semanas, los pacientes que estaban siendo admitidos estaban tan enfermos que muchas veces íbamos al piso, íbamos a ver al paciente y aprendimos primero, hablábamos con la enfermera o con el médico, quien estuviera disponible para ver cómo andaba el paciente, porque nos mandaron la consulta para evaluar si el paciente podía tragar, porque hay que darle medicamentos y la nutrición, etcétera. Muy bien, pero ¿y su estado mental? Si no está alerta, pues entonces obviamente a una persona que no está alerta no se les va a dar de comer, entonces eso va a impactar nuestra evaluación. Y a veces yo diría que solamente con esas primeras 2 semanas estábamos escribiendo notas de consultas, lo que llamamos consultas indirectas, donde básicamente el paciente no estaba alerta, pero querían saber qué hacer, y ahí pues más o menos mirando el récord médico y cómo estaba el paciente, hablando con el equipo, decíamos, mira, una sonda nasogástrica y vamos a regresar mañana a ver cómo sigue el paciente y así por el estilo. Ya luego estábamos ya haciendo más consultas directas, donde estábamos entrando a todas las habitaciones, viendo a todos los pacientes, como diría yo, empujando la causa, tratando de verdad de que pudieran comer por boca de una manera segura, sin ponerlos a riesgo de aspiración o otras complicaciones respiratorias. Sobre el tomar las decisiones, claro, uno busca por la evidencia, pero no hay evidencia. Esto es nuevo.
La información que estábamos recibiendo de Italia no era completa. No ha habido mucha información de Italia en nuestro campo. Entonces, tenemos que ser creativos y usar la evidencia que tenemos para entonces tomar decisiones. Y tengo que decir que las recomendaciones que hacíamos, muchas veces nos llamábamos uno a los otros en el hospital. Mira, ¿qué tú crees? Vi esto, pienso recomendar esto, ¿qué te parece? Había más colaboración ahí. También más colaboración con colegas de otros campos, terapia física. Terapia física a veces estaba viendo a los pacientes antes que nosotros en fonoaudiología, porque ellos estaban viendo a los pacientes que todavía estaban entubados, y no sé cómo lo decimos en español, pero acá empezaron a hacer el proning, donde viran al paciente y están bregando con el flujo sanguíneo, y con el sistema respiratorio. También con los dietistas estuvimos hablando muchos más, y los terapistas respiratorios definitivamente. Así es que eso fue impactando bastante. Bueno, hablemos entonces de cómo impactó directamente la evaluación que nosotros estábamos conduciendo, completando. Primero, el examen oral. Pues no siempre estábamos haciendo un examen oral completo, porque imagínense, tenemos a un paciente que está teniendo problemas respirando o está súper descompensado, de los que queremos aprovechar. Mira, si el paciente me está hablando, yo estoy oyendo la voz, tengo una idea de cómo está la coarticulación, que me da una idea de cómo están los movimientos de la lengua, de la quijada, de los labios. Muchas veces sí, pues tenía que hacer el examen intraoral y ahí veía cómo están las secreciones y la fuerza de la lengua. Y entonces ahí decidir si vamos a presentar bolos o no. Ahí nuestro equipo tiende a ser un poco más agresivo. Sabemos y tenemos evidencia de que si el paciente, en la presencia de una boca limpia, aspira un poco de agua, no va a desarrollar una pulmonía por eso. Y no se va a ahogar y con el poco de agua que le vamos a dar, porque obviamente no le vamos a dar un vaso y decirle, toma, coge un trago. Estamos controlando el vaso. Así es que, en las referencias que hay en las últimas dos láminas, hay una referencia de, la primera autora es Nogath, N-O-G, y ella trabajó en California con el equipo de Peter Belowski, que es un otorrinolaringólogo muy bien conocido acá. Hicieron un estudio con conejos. Y no hablemos de investigaciones con animales ahora, pero ellos escogieron conejos. Inyectaron en los pulmones de los conejos simple agua, a un grupo de conejos. Al otro grupo de conejos le inyectaron agua con espesante de xanthan gum, que es lo que más bien los espesantes ahora están usando. Y también le inyectaron a otro grupo de conejos agua con el espesante de almidón, que es más o menos los espesantes antiguos, o lo que todavía usan en algunas cocinas para espesar comida, no líquidos. Los conejos con el espesante con almidón murieron. Los conejos con el espesante de xanthan gum estaban súper congestionados, mucho problema respiratorio. Los conejos con agua inyectada a los pulmones procesaron, limpiaron, expectoraron muy bien. O sea, está bien si el paciente va a aspirar un poco de agua. ¿Okay? Y ahora sabemos más o menos, tenemos algo de data y estamos ahora mismo diseñando un estudio en nuestro hospital, pero sabemos que los líquidos que son malos, si se introducen a los pulmones, es los líquidos con mucha grasa, como la leche, y los líquidos con mucha acidez, como el jugo de naranja. Pero el café negro, el té,
no sé si el mate, no sé si de eso no hemos hablado, pero el café negro tiene cafeína, el mate tiene cafeína, así que me imagino que el mate no sería problema tampoco. Si el paciente aspira un poco de eso, los pulmones van a estar bien. Los semisólidos ya eso es otra cosa. Entonces ahí también a veces normalmente estábamos empezando con líquidos y después íbamos a los semisólidos a ver cómo estaba el paciente, cómo estaba reaccionando, cómo estaba su resistencia, cómo estaba la oxigenación y ver más o menos su reacción dependiendo al paciente total, como siempre hacemos, ¿no? Entonces el problema es la recomendación, cuán agresivos somos. Lo que le damos al paciente cuando hacemos nuestra evaluación clínica es tan poco, aunque le demos 2 onzas o 6 cucharadas de puré de manzana o 4 onzas de agua, eso no nos dice que el paciente puede sentarse y comerse un plato de comida, ¿no? Así que ahí teníamos que más o menos pensar, o si notamos que había debilidad, pues entonces, ¿cómo empezamos a hacer la terapia para esos músculos? Y qué mejor que ejercitar esos músculos tragando, ¿ok? Usando el sistema de la deglución para que los músculos entonces coordinen y cojan fuerza. Ese es el enfoque. Así es que aún en los pacientes que teníamos que recomendar la sonda nasogástrica, porque de verdad estaban bastante descompensados, una sonda nasogástrica, como les dije, de tamaño 12 o más pequeña y temporera, pero donde todavía podían tomar agua o podían comerse un poco de puré de manzana o algo así más seguro, gelatina, para ir usando el sistema. Entonces, a ver, lo otro que impactó nuestra práctica es, yo diría que estuvimos 2 meses y medio o 3. Acá sí hacemos la endoscopía en la habitación del paciente y la endoscopía pues no se estaba haciendo. Y todavía aún hay muchos otorrinos, muchos patólogos del habla que no están haciendo la endoscopía en pacientes con el virus. Lo que sí les diré es que el virus cuando está en el ambiente se muere fácilmente. Por eso con el alcohol, con los paños de limpiar, etcétera, el virus se muere. Por tanto, la manera en que normalmente limpiamos el endoscopio funciona muy, muy bien en términos de el control del virus en el equipo. Pero acá dependemos mucho de la videofluoroscopía. Okay. Entonces el paciente hay que llevarlo a radiología, allá tenemos el equipo, etcétera. Radiología no estaba aceptando a estos pacientes. El otro problema era cómo teníamos el paciente infectado y cómo llevarlo de su habitación, donde están aislados, a radiología sin infectar el resto del ambiente, etcétera, etcétera. Pero ya para, como les dije, para el segundo mes, 2 y medio, más o menos, radiología dijo, mira, estamos haciendo otros estudios con los pacientes con el virus por necesidad. Vamos a empezar a hacerlo con las videofluoroscopías. Y así ha sido. He hablado con otros colegas. En algunos sitios lo que han hecho es han dedicado una de las habitaciones de fluoroscopía solamente para pacientes con el virus. En otros sitios lo que han hecho es por la mañana ven los pacientes que no son positivos para el virus y entonces por las tardes los pacientes que sí lo son. Así que cada centro y cada equipo hace lo que pueda. Pero pues básicamente ahí se nos hizo un poco difícil entonces poder progresar. Si no entendemos bien la fisiología, pues cómo vamos a poder progresar. Pero tuvimos que tomar bastante riesgo cuando no teníamos acceso a la instrumentación para ver la fisiología directamente. Y entonces teníamos que interpretar otras cosas como la voz, como la respiración, la reacción del paciente, etc. Pensar en pronóstico, todo el mundo era diferente. Había gente que estaban 1 o 2 días con la sonda nasogástrica y después ya estaban listos para comerse un buen plato de carne y vegetales. Pero habían otros que una semana luego todavía estaban luchando y todavía estaban con dificultad. Así es que, de nuevo, pronósticamente no se nos hace un poco difícil.
Bueno, creo que estamos bien de tiempo, o ya me dirá Valeria. Así es que estoy dispuesto para preguntas. Sí les quiero decir que seguiremos aprendiendo. Habemos varios colegas que hemos estado obteniendo data sobre qué hemos estado haciendo, hemos estado manejando a los pacientes con el virus. Y creo que hay algunas cosas que tal vez van a impactar nuestra práctica en los hospitales en cuidado agudo, pero también en los centros de rehabilitación y cómo vemos progreso. Ya seguiremos aprendiendo y espero que así sea. Así es que, Valeria, ya me dirás qué preguntas hay por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muy interesante. Estamos viviendo un relato de lo que fuiste contando paso a paso. Acá también al principio fue un poco tórpida la atención porque también nos encontrábamos, a pesar de que ya contábamos con la experiencia de ustedes, fuimos basándonos un poco en lo que ustedes les iba pasando y los relatos y los escritos que íbamos recibiendo, las recomendaciones. Nosotros en marzo ya lanzamos nuestra primera recomendación desde la Sociedad Argentina de Disfagia, la cual fuimos modificando a través de los días, porque también al principio no se recomendaba ni la FIS, ni la videofluoroscopía, y la atención era un poco basada en los primeros 2 hisopados negativos, pero después fuimos modificando estas recomendaciones porque vimos que la situación iba cambiando y con el uso correcto de los equipos de protección personal con los pacientes, el riesgo no lo teníamos con los pacientes, sino que lo teníamos cuando no estábamos con los pacientes. Y sí, es muy interesante, los contagios empezaron a ocurrir mucho más fuera digamos, del contacto con el paciente, sino más con el contacto en los equipos de atención. Así que cuando uno ya se desligaba de todo el equipo de protección personal, y ahí es donde más ocurrían los contagios. Bueno, la situación epidemiológica argentina, más o menos, yo ya te la he contado. Nosotros, a pesar de estar en el pico de la pandemia, estamos muy sólidos con el sistema de salud todavía, así que gracias a la implementación de una cuarentena estricta, y bueno, acá vamos a ver unas preguntitas. Tenemos, bueno, agradecimientos, muchísimas gracias desde varios lugares, México, Chile. Luego de extubar, acá nos preguntan, Vale Galgal, luego de extubar, ¿cuánto tiempo esperaban para alimentar al paciente por vía oral? Muy buena pregunta, ha sido una pregunta bastante común acá también. Bueno, y no me acuerdo, creo que Rodrigo mencionó algo, pero sabemos que la práctica, yo diría la práctica antigua de esperar 24 horas antes de evaluar o de presentar un bolo para la disfagia después de extubación, no tiene una base de buena evidencia. Y aun cuando leemos la literatura en neumología, vemos que dependiendo del grupo que está haciendo la investigación, puede ser 24 horas, puede ser 48 horas, puede ser 72 horas. Nosotros en práctica, antes del virus, a veces vemos pacientes 4 horas después de extubación, a veces 8. Más o menos el equipo de intensivistas y terapia respiratoria, pues más o menos extuban al paciente y entonces ven su reacción. Ven cómo está el paciente por esa primera hora, las 2 horas, está manteniendo su balance respiratorio, de oxígeno, etc. Y entonces ahí pues nos llaman. De verdad, no estábamos pensando en, ay, apenas hace 1 hora, apenas hace 2 horas o apenas hace un día. Estábamos mirando al paciente.
cómo está el paciente reaccionando. Y para nosotros es súper importante, y esto es basado en neuroplasticidad, y creo que Rodrigo también mencionó esto, el que si no usamos el sistema, como si no usamos un brazo, esos músculos se van a debilitar. Pues si no, si tenemos el mismo tipo de músculo que hay en los brazos y las piernas, es el mismo tipo de músculo que tenemos en nuestras estructuras orofaringeas y laringeas. Entonces, si no lo estamos usando y el paciente ha estado entubado por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, no ha estado usando el sistema, lo extuban y entonces le decimos, no, tienes que estar aún más días o más tiempo sin usar ese sistema, no está bien. Tenemos que ver. Así que nuestra meta no siempre es, bueno, que este paciente pueda ya cenar esta noche, sino que puede manejar este paciente y que pueda subir un escalón para empezar a manejar algo oralmente. Y a veces es cuestión de un día. A veces empezamos con un poco de agua, pero nuestra evaluación la hacemos basada en cómo está el paciente reaccionando, obviamente, ¿verdad? Casi siempre empezamos con el agua, simplemente porque es lo más sano. Y sabemos que los líquidos son lo más difícil de tragar. Así es que si pueden entonces tragar un poco el agua, pues ahí seguimos un poquito con otros materiales. So, no tenemos regla fija, depende del paciente y la edad no nos ayudó en nada. La edad no nos dijo nada de cómo el paciente iba a progresar. Bien, y acá María Teresa Laurenti le resultó muy interesante la experiencia del artículo o la investigación que contaste de Peter Belapsky de los conejos, y si hay algún sitio donde se pueda obtener más información sobre la misma. No, nunca la habíamos escuchado. Yo tampoco. Bueno, el artículo lo tienen en la lista de referencias. Lo que tratamos de hacer, otro de los artículos que está en las láminas de referencias, la primera autora es la doctora Namasivayam McDonald y yo soy el segundo autor. Escribimos las recomendaciones que se publicaron hace apenas como unas 3 semanas para la práctica de patología del habla y lenguaje, como le llamamos acá, o en el caso de Latinoamérica de fonoaudiología, con los pacientes con COVID. Y ahí tratamos de tocar las diferentes áreas y dar las referencias y más o menos cómo conectamos. Está esa base de... Para mí lo de los conejos fue que salió en el 2017, ella lo había compartido en una conferencia en el 2016, y fue algo bien importante porque tenemos tanto miedo muchas veces, tenemos algunos colegas que son muy conservadores y no quieren, no, el paciente está teniendo problemas respirando, no le voy ni a dar agua. No, al contrario, ¿qué sabe uno cómo va a reaccionar el paciente? Lo mismo, está teniendo problemas con sus secreciones. Pero cuidado, las secreciones, y tenemos que acordarnos siempre, voy a tener que traducir, taste, temperature, texture, volume, que todo bolo tiene sabor, tiene textura, estamos dando diferente volumen y tiene diferente temperatura. Y vamos a reaccionar diferente basado en eso. Entonces, la saliva tiene la temperatura de nuestro cuerpo. La saliva tiene una consistencia que cambia durante el día, pero tampoco es la gran cosa. Así que ahora le presentamos un bolo y puede que ese paciente le vaya de lo más bien. Las secreciones orales simplemente no nos dan la foto completa del paciente. Bien. Espero que eso haya contestado un poquito la pregunta. Sí, por supuesto. Y con respecto, acá pregunta Constanza Cortés, es una pregunta bastante general, dice, algunas técnicas o maniobras, suponemos que en estos pacientes, digamos, en este ataque agudo que uno hace en la rehabilitación durante la pandemia, algunas técnicas o maniobras que utilizaban con estos pacientes. Pues fíjate, es bastante buena pregunta, porque algunos de los equipos y cosas que usamos, que si el IOP, que si esto, que si lo otro, el problema era contaminación, ¿verdad? Entonces, había que tener cuidado. El sistema expiratorio, el EMST, la valvulita esta para soplar, también, si tenemos un paciente que estamos controlando las secreciones en el aire, ¿cómo vamos a ponernos a soplar?
¿verdad? Contra una válvula de resistencia. Entonces tenemos que pensar, ok, ¿cómo vamos a poder hacer que el sistema funcione mejor? Y dos o tres de las cosas que hicimos fue, una, el cambiar de tono, ¿ok? Para estimular los músculos que ayudan a elevar la laringe. Simplemente el ir de un tono cómodo a un tono alto. Ah, y ahí también estaban ejercitando el sistema respiratorio, ¿verdad? Hacer eso 10 veces, a veces solamente podían 5, que descansaran y van a 10. Y después, entonces lo ponemos a empujar a un poco más duro. Y que empujaran duro. Y ahí entonces, ahí tenemos una investigación. Ándale, se me olvidó la primera autora, pero una de las autoras es la doctora Susan Langmore. La primera autora se me fue, pero comprobaron con endoscopía que cuando el paciente hace esa maniobra, ¿no? Y empujan al tono alto, las paredes laterales de la faringe se mueven hacia el medio. O sea, de nuevo, cuando necesitamos que el paciente empiece a apretar la faringe más para que ese bolo entonces entre al esófago, pues no tenemos muchos ejercicios para eso. Entre ese, el de cambiar de tonos, cuando teníamos preocupación de la base de la lengua, los poníamos a repetir en grupos de 3 y que lo hicieran 10 veces, ¿verdad? Y que trataran de hacerlo cada hora, cada 2 horas. No tenemos evidencia de cuál es la receta apropiada. No hay esa evidencia todavía. La doctora Robbins, que empezó a mirar la sarcopenia en la lengua en los años 90, la doctora Robbins trató de más o menos ver si había alguna receta, y la doctora Sapiencia, que fue la que creó el EMST, también, y a veces dicen 5 días por semana, 3 veces al día, etcétera. Mira, yo a los pacientes les digo 7 días a la semana, traten de hacerlo 4 o 5 veces al día. Cuando es un paciente que está en el hospital, mira, si están viendo televisión durante los anuncios, pónganse a hacer los ejercicios, porque hacerlos demasiado no les va a hacer daño. Claro, sí, lo mismo hacemos. Y acá pregunta Alexandra, ¿cómo manejaban a los pacientes con bajo sensorio? Bueno, esto es un problema que tenemos mucho, y sobre todo la variabilidad del sensorio con estos pacientes, ¿no? Que varían minuto a minuto, hora a hora, y con este delirio que están presentando. Ahí trabajamos mucho con enfermería, ¿no? Tratando de que crearan un ambiente de que si se les pone la bandeja de comida se le pusiera al frente, se sentara bien al paciente, etcétera, y tratar de jugar con las temperaturas. Entonces, si se le está dando algo, pues obviamente la comida tiende a ser más caliente, no mezclar 2 o 3 cosas diferentes en una misma cucharada, sino mantenerlas separadas para el sabor, de temperatura, tener a veces algún helado. No, acá los hospitales no tenemos mucho, pero algo que cuando veo pacientes en nuestra clínica y están en sus casas, les recomiendo es el helado italiano, que lo pueden tener de limón o algo así, y una cucharada entre cada 2 o 3 cucharadas de comida a veces ayuda. En el hospital, pues lo único que me queda sería el helado. Bien. Es lo único. Si ustedes tienen alguna otra mejor idea, estoy lo más seguro que algo con Malbec. Estoy seguro que ustedes se han inventado ya algo con Malbec. Acá pregunta, no está identificado, pero pregunta, mi duda es si el uso del no rebreather, de la no rebreather mask, es luego de la extinción, no se entiende bien la pregunta, es luego de la extinción cuando tienen capacidad mínima de respirar por sí solos. Extubación, dice. Ok, más o menos, creo que sí. A veces se ha estado usando cuando al paciente se le ha extubado y no quieren entubarlo de nuevo. Eso está a riesgo de que hayan que entubarlo de nuevo. Porque muchos de estos pacientes los extubaron, pero después necesitaban mucha asistencia respiratoria.
Bien. Y también se ha usado mucho con los pacientes que nunca han estado entubados y pero tienen problemas respiratorios, pero no lo suficiente para ser entubados. ¿Okay? Así que se usó con ambos, pero el enfoque principal, y por la razón de que habían pacientes que estaban a 15 litros y otros a 7 y otros a 4, era porque la mascarilla entonces no permite el que se forme ningún aerosol. Entonces las moléculas de las secreciones no salgan al aire. Se habla mucho de las habitaciones con presión negativa. Sí, Compresión pero negativa. cuando uno tiene 550 pacientes en un hospital de 640 camas, ¿cómo se va a crear la presión negativa para 550 camas? Es imposible. Así es que Exacto. tuvimos que echar ese por la ventana. También Sí. están las discusiones en el uso del BiPAP y del CPAP con respecto a la aerosolización, ¿no? Y de las máscaras también, ¿no? Con respecto a la aerosolización y la presión negativa. Entonces acá mucho tampoco se está usando esos sistemas. Correcto. Por eso entonces el Normie Breather es lo que se ha estado usando con el Claro. paciente. Bien, y acá pregunta Carola Chávez, bueno, felicitaciones, excelente presentación, y pregunta, ¿cómo tienen estandarizadas las dietas para disfagia? Supongo, Luis, de la ITSI, ¿no? ¿Qué pregunta justo para el doctor Riquelme, creador de la ITSI? No, no, interesante la pregunta, porque no conozco a la colega ni le estoy pagando por la pregunta. Como mencionó Valeria, estoy en la junta de IDSI, el International Dysphagia Diet Standardization Initiative. Así es que nosotros ahora en nuestro hospital estábamos, al principio de la pandemia, estábamos a punto de iniciar el uso el marco de IDSI. Así es que esperamos, por cierto, la semana pasada tuvimos una reunión con los colegas del nivel de liderato y estamos esperando que en 2 o 3 semanas podamos por fin seguir el plan que teníamos. Así que definitivamente recomiendo el IDSI y les dejo saber que en la página web de IDSI, la doctora María Centeno de Puerto Rico ha grabado lo que decimos el IDSI 101 como una introducción al IDSI. Es un webinar como de 1 hora y sencillo, y las láminas y todo están disponibles. Así es que lo tenemos entonces la grabación en español, disponible para todos. Genial. Y gracias por la pregunta. Podemos compartirlo también en nuestra página. Y acá pregunta Laura, bueno, esto creo que esta pregunta ya se repitió desde el tiempo de intubación, cuando empezamos a evaluar, ya la contestó el doctor. ¿Cómo manejaron la higiene oral, no? Supongo que con enfermería. Nos llevamos muy bien con enfermería en nuestro hospital. Pero honestamente, hay pacientes que todavía a veces entramos y decimos, ¿qué es lo que pasó aquí? Esta cavidad oral está pésima. Entonces, lo que hicimos fue, hablamos entre nosotros y empezamos una campaña de reeducar a enfermería. Además de que teníamos una escasez de terapistas respiratorios y de enfermeros. Así es que hay muchos profesionales de otros estados que vinieron a Nueva York a proveer servicios y acá al noreste durante el alto de la pandemia, como ahora están yendo. Son viajeros, ¿no? De terapistas respiratorios viajeros y enfermeros viajeros. Entonces, teníamos que estarles educando porque ellos tienen cierta experiencia en el estado donde normalmente ejercen y vienen acá y entonces hablándoles sobre necesitamos que la cavidad oral esté limpia, no queremos que ese paciente esté inhalando toda esa bacteria oral, bla, 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 bla. Y como ya estaban con toda su protección y estaban ahí, pues ahí pues, se les hacía más fácil hacerlo. Bien.
Y pregunta Alondra, pregunta Ariel Hernández, primero, ¿en su equipo de salud hay internos de fonoaudiología? Hey, ese es el escándalo ahora, porque ya para la segunda semana de marzo, ¡boom! Se le cerraron las puertas a los estudiantes de medicina, a los estudiantes de fono, a los estudiantes de las otras terapias, y a los voluntarios. Y todavía, ¿ok? No hemos abierto las puertas a estudiantes, ni a voluntarios, ni a los estudiantes de medicina tampoco. El sistema hospitalario público de la ciudad de Nueva York dijeron que para el otoño, que para nosotros empieza en septiembre, puede que acepten estudiantes, pero nuestro sistema hospitalario y los otros todavía no han tomado una decisión. El miedo aquí ahora, y no sé si está pasando así en Argentina, es el miedo de la segunda ola, ¿verdad? Entonces, ahora estamos bien, pero, por ejemplo, esta semana estamos abriendo nuestras clínicas ambulatorias de rehabilitación, terapia física, ocupacional, patología del habla, estamos esperando unas 3 semanas más. Pero el miedo es que en octubre tengamos que cerrar otra vez. Entonces no sabemos. Pero sí, estudiantes, todavía no tenemos internos ni estudiantes. No durante esto. Bien. Y bueno, con respecto acá, por supuesto, también tenemos suspendidos los estudiantes en las internaciones. ¿Y cuál es el procedimiento, pregunta Alondra, cuando un paciente se aspira un sólido o un semisólido? Bueno, sólidos, semisólidos se ahogan y ahí hay que hacer el Heimlich, etcétera, etcétera. Creo que como fonoaudiólogo, si hacemos una recomendación que resulte en algo tan pésimo, pues deberíamos pensar en otra carrera, porque de verdad que ahí no está muy difícil esa. A menos que no se les haya estado proveyendo la supervisión a ese paciente, entonces no es culpa nuestra, es culpa de quien se supone que supervisara. Creo que nuestra preocupación más es lo de la aspiración. Y las conversaciones que tuve con colegas más conservadores tenían tanto miedo a las neumonías de aspiración. Y yo, pues mira, sencillo, pues empiecen con agua nomás. O sea, se le puede recomendar al paciente una dieta y solamente agua, ¿right? O solamente agua y té. O por ejemplo, los pacientes latinos acá que les fascina su café, pues entonces bien, su café negro por la mañana y entonces agua el resto del día. Y puede ser agua con gas también, ¿verdad? Que sensorialmente le da más estímulo al área. Y ahí uno está más seguro y nos funcionó muy bien. No tuvimos problemas donde los rayos X de los pulmones demostraran problemas con esos pacientes, porque no podíamos ver la fisiología. Eso era un riesgo, pero íbamos poco a poco y con el agua no era problema. Para mí los líquidos era la preocupación más grande. Así trabajamos también acá. Y Graciela dice, bueno, podría repetir los líquidos inespesantes sugeridos y por qué. Creo que está respondido en la respuesta anterior. Los que serían los líquidos que no tengan grasa, como la leche, y los líquidos que no sean súper ácidos, como el jugo de naranja. Exacto. Acá dice, podríamos inferir que los que realizan internado en los siguientes meses rotarán en hospitalización y UCI para ir preparándonos en conocimientos. Muchas gracias. Jessy pregunta, me parece que es de allá, Jessy. Creo que es tuya. Mira, estoy en la universidad también. Estamos todos, la facultad, estamos alándonos del pelo, dándonos en la cabeza qué vamos a hacer. Los estudiantes necesitan la práctica para poderse graduar. Necesitan, en nuestro caso, en nuestro sistema acá en Estados Unidos, cierta cantidad de horas y con cierta cantidad de pacientes. Y ahora mismito hay un sistema que se llama SimuCase, donde hay casos que se presentan en la computadora y entonces estamos reuniéndonos por Zoom con los estudiantes, discutiendo los casos, ellos hacen plan de tratamiento, etcétera, etcétera. Pero no hay nada como estar frente al paciente, eso lo sabemos.
También en nuestra clínica en la universidad estamos proveyendo a algunos pacientes terapia telepráctica. ¿Okay? En el hospital no lo estamos haciendo. En Estados Unidos hemos tenido un mal rato increíble con las compañías de seguro y con la politiquería en nuestro país, porque aprobaron ciertos códigos para hacer telepráctica para patología del habla y lenguaje y disfagia, pero no aprobaron los códigos apropiados. Entonces, para cobrarle al seguro de salud no se pueden usar los códigos, es un reguero. Así que todavía estamos sin poder hacer telepráctica. Si ustedes pueden hacerlo allá, la doctora Walsh de Australia tiene unos cuantos artículos interesantes sobre su uso de telepráctica con pacientes con disfagia que están en sus casas. Bien, Uh-huh. bien. Y pregunta, bueno, Alexandra nos aporta para el aporte para el estímulo sensorial, está haciendo uso de hielo y limón antes de cada comida para la activación sensorial. Y bueno... Pero durante la comida, la cosa es durante la comida. Durante. Eso va a ir, sí, porque lo sabemos cuando la doctora Loachman hizo lo de la estimulación con el frío, ¿no? Sí. Sabemos que ya para el cuarto trago, la estimulación va bajando. Baja. Así es que hay que hacerlo durante, sí. Y el limón, pues, cuando hablé del helado italiano, ¿no? Me fascina usar el de limón y es por eso mismo. Pero sí, muy buena idea, pero hay que entonces hacerlo durante la comida también. Durante la comida, exacto. Bien, y bueno, Florencia Conde de una de nuestras subcomisiones y Paula también agradecen muchísimo la exposición. Matías, ¿cómo abordan el proceso de intervención en pacientes con dificultades severas en la comunicación, cuando no pueden seguir comandos sencillos? Pregunta Matías. Ahí lo que hicimos, tenemos pues claro los carteles para comunicación, ¿no? No electrónicos porque es cuidado agudo, entonces los electrónicos es ya para cuando es más a plazo largo. Lo que notamos es que especialmente con el paciente que estaba más aislado y confundido, etcétera, algunos de los carteles que usamos eran un poquito complicados, no estaba bien, y diseñamos unos diferentes. Conseguimos online, los imprimimos, nosotros mismos los imprimimos en color, los mandamos a laminar, y había tantas unidades de cuidado intensivo que repartimos 65 carteles. Y claro, estaban laminados, que los enfermeros podían limpiarlo y usarlo con otro paciente. Pero dejamos como 10 en cada unidad de cuidado intensivo y fueron súper agradecidos. Tuvimos que imprimir como 10 o 15 más luego. Se estaban usando y era por eso, porque el paciente a veces, y a veces no, ya estaba extubado, pero es que estaba tan cansado, no se le entendía, y lo que querían era un poco de agua, querían llamar a su familiar, etc. Eso fue lo que pudimos hacer, y tenemos fotos por un lado y entonces el alfabeto en el otro lado. Qué bien, bueno. Y acá pregunta Joana Valentina Montenegro si aplican algún screening para detectar aspiraciones en pacientes extubados. Hay data que ha estado produciéndose, no en pacientes con COVID, sobre el screening de 3 onzas de agua, ¿no? El de Leader y Suter, que salió en el 2008. Y se ha seguido estudiando. Con estos pacientes, como no sabemos, sensorialmente no sabemos cómo está, básicamente lo que estábamos haciendo durante nuestra evaluación clínica, como estábamos empezando con agua, pues más o menos era un screening, pero no se llama screening porque lo que estamos haciendo nosotros con nuestras destrezas es mucho más, ¿verdad? Estamos haciendo el examen oral y tomando decisiones, etcétera. Pero
en verdad, eso es muchas veces, porque había pacientes a quienes se les daba el agua y reaccionaban de una manera tan negativa y sabíamos que no, a este paciente no se le va a presentar ningún otro bolo, esperemos hasta mañana, ¿verdad? Así es que sí, no se usó así ningún tipo de screening formal, porque todos los pacientes son tan diferentes. Sí. Y Alexandra pregunta si el servicio de enfermería allá hace uso de jeringa para administrar líquidos o medicamentos. Acá a veces tenemos Bueno, problemas con eso. otra pregunta. No pagué por la pregunta, pero me fascina. Primero, el hacer un screening con una jeringa es terrible. Y se lo he dicho a nuestros colegas en España. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no es bueno? Porque al uno introducir la jeringa, ¿okay? No se le está dando al paciente la estimulación oral, no se le está dando al paciente la oportunidad de anticipar la llegada de ese bolo, ¿ok? Simplemente se mete ahí, boom, se aprieta y de momento el bolo apareció. O sea, no. En Nueva York, en los diferentes estados acá, los departamentos de salud tienen diferentes reglas. En Nueva York, en los años 90, se prohibió el uso de la jeringa. Y era porque muchas ejidas de envejecientes le estaban dando comidas licuadas a los pacientes y estaban usando la jeringa, nada más que para avanzar y la comodidad de los empleados. Entonces, yo siempre le acuerdo a enfermería, no, no sabemos suficiente sobre cómo tragamos medicamentos y estamos en esa. Yo estoy ahora por publicar un manuscrito donde vimos en 50 personas 14 patrones diferentes de tragar pastillas con líquido y con líquido fino y con puré de manzana, que es lo que enfermería usa más a menudo. Lo que sí acá se tiende mucho a se me va la palabra, a crush, ¿cómo se hace cuando la pastilla a pisar. Exacto, ok. Y mezclarla con el puré de manzana. Terrible, porque es un sabor horrible, agrio, terrible, y hay medicamentos que no se pueden pisar. ¿Okay? Entonces, lo que sí en nuestras recomendaciones y muchas veces cuando hablamos con enfermería le dejamos saber si pensamos que el paciente va a poder tomar sus medicamentos y muchas de los medicamentos son pastillas pequeñas, escondidas en una cucharilla de puré de manzana o con líquido, ¿verdad? Bien. Pero otro estudio que hay que hacer un año de estos es quién le enseña a enfermería a dar medicamentos, porque cogen estos vasitos. Entonces echan como 8 pastillas ahí, se la dan al paciente y después ese chispo de vasito le ponen un poquito de agua y le dan ese poco de agua para que todo eso baje. Terrible, terrible, terrible. Pero, o usan la jeringa. Para otro día. ¿O usan qué? Acá lo pisan y lo ponen en una jeringa, que es peor. Entonces, bueno, no. Medicamento va a la vía aérea. Que dejen de hacer eso, que dejen de hacer eso. Bueno, y acá Silvana Guzmán también de una de nuestras subcomisiones pregunta, también felicita la exposición, hay muchas felicitaciones y muchos agradecimientos, y pregunta cómo fue la experiencia y la evolución en aquellos pacientes con intubación prolongada, especialmente a nivel neurológico. No hay patrón. No hay patrón. No hay patrón. Y de nuevo es lo que nos dábamos con la cabeza contra la pared. Porque no había patrón por edad, no había patrón por cuán severo era el problema cuando extubados. Teníamos pacientes de 72 años que al día o a los 2 días estaban funcionando como preadmisión. Y teníamos otros pacientes de 35 años que una semana luego todavía estaban confundidos y con delirio, etc. De verdad, y lo único que podemos asumir acá es, de nuevo, pensando en si la sangre está más espesa, cómo está esa sangre entonces fluyendo y diferentes personas están reaccionando de maneras diferentes. Porque es que han sido unos patrones tan
interesantes. No puedo decir no puedo decir de otra manera. Y entonces estos pacientes sí, cambiando de día a día, definitivamente. Lo mismo estamos viendo. Así que bueno, esas fueron las preguntas y agradecimientos, muchísimos agradecimientos y gracias por la generosidad, doctor Riquel, me agradecen también a la asociación, así que bueno, la verdad estamos enormemente agradecidos por tu presencia y apoyo nuevamente en Argentina y es muy valioso para nosotros tener experiencia de distintos países. Y bueno, acá está también de nuestra comisión la doctora Silvia Yuri, que seguramente te querrá dar un saludo. Y no sé, Silvia, si querés saludar al doctor Riquelme. Acá sí se te escucha la voz, a ver. Espérate, vamos a ver si... A ver el audio. Ahí tenemos. Ahí está. Ahora sí. La verdad que excelente, excelente. Muy linda la clase, Jorge. Muy, muy linda. Comparto los conceptos muy plenamente. El concepto de la jeringa es uno de los conceptos que tiene que quedar muy claro que no podemos usar ni en la evaluación ni en la alimentación del paciente porque no puede comer de otra manera. Y la otra cosa que me parece muy importante de tener en cuenta que dijiste es que debemos iniciar la reeducación con la función misma y no aisladamente de la función. Porque cuando no trabajamos la función misma, no hay engramas que se vayan cambiando. O sea que esos son dos cosas fundamentales en el tratamiento de estos pacientes. Muy lindo, muy claro, muy agradecidas. Gracias. Y nos quedamos felicitándote. Bueno, muchísimas gracias y espero estar en persona un día de estos, ya que quién sabe si a lo mejor nos retiramos al Uruguay, así que el buquebús es solamente 3 horas a Buenos Aires. Y hacemos un ratito. Ajá. Acá te vamos a esperar, Luis, Bueno, te vamos a esperar ansiosos. Gracias. Seguramente pronto les vamos a anunciar nuestro próximo congreso, así que estén atentos a las próximas actividades. Bueno, y muchísimas gracias a todos por estar presentes. Gracias, Luis, nuevamente. Gracias.